Bueno, el tema que vamos a ver, bueno, yo soy el doctor Molinelli, el doctor Vargas, vamos a dar el tema de anticonvulsivo, que es un tema muy importante porque es algo frecuente en la práctica clínica. Cuando se reciban, hagan lo que hagan, siempre van a ver un paciente que tiene convulsiones, bajo cualquier contexto, hagan lo que hagan, ¿sí? Porque es el 1% de la población tiene epilepsia y el 10% tiene una crisis convulsiva. Entonces es algo muy frecuente y es importante que algunos datos que vamos a ver ahora los aprendan, ¿sí? Porque son pocos datos, pero son importantes que los entiendan, ¿sí? Para llevarlo a la práctica. Bueno, acá para empezar la clase vamos a ver un videíto. A ver si, ahí está. Este es un paciente, como lo ven ahí, que está teniendo una convulsión, ¿sí? Tónico-clónica, ¿sí? Ahí está en una fase tónica. Y acá tenemos otro videíto, que es una propaganda. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está drogada? La gente no lo comprende. Yo no me drogo. Yo tengo epilepsia. Bueno, en base a estos dos videos que vimos recién, yo les voy a hacer dos preguntitas. ¿Todo paciente que presenta una crisis convulsiva es epiléptico? ¿No? ¿Por qué no? Uno que me conteste. Que la crisis convulsiva es un episodio, es un evento, y la epilepsia es una patología. ¿Y la crisis convulsiva no es una patología? Sí, pero no, o sea, no se puede decir que la crisis convulsiva es epilepsia. Muy bien. O sea que todo paciente que tiene epilepsia tiene crisis convulsiva, pero no todo el que tiene una crisis convulsiva es epiléptico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, después vamos a ver bien la definición. Lo trato a este paciente que está teniendo una crisis convulsiva. ¿Lo trato? ¿Cuándo y cómo? ¿Alguien me puede, obviamente no tienen por qué saberlo, pero alguien tiene una idea de que si se tratan siempre, cuándo y cómo? Tengo entendido como que está la terapia de rescate, que es el tratamiento que se da en la crisis, durante la crisis, o algo así. Sí. Y después en un paciente epiléptico ya puede tener un tratamiento crónico. Bueno, a este paciente, ¿lo tratás o no lo tratás? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Con qué? ¿Qué le daría? Ponele. Benzodiazepinas. Una benzodiazepina. Muy bien. ¿Alguien más lo trata? ¿Alguien no lo trata? ¿Y por qué? Bueno, seguimos. Depende de qué tipo de convulsión sea. Una convulsión febril quizás podés esperar a que pase y no necesariamente tenés que dar un tratamiento farmacológico. O sea que está convulsivando el chico, pasa 10 minutos convulsivando, 15, y vos decís, no, tiene fiebre, no lo trato. Y empieza a matar neuronas y empieza a aumentar la mortalidad y vos decís, no tiene... Bueno, Si es una convulsión febril, las neuronas no se estarían muriendo en teoría. es una convulsión, sea la que sea una convulsión. Pero ahí en ese caso tratarías, pero no necesariamente la convulsión en sí, sino ahí tratas la fiebre directamente. Claro. Bueno, esas son preguntas y cuestionamientos que nos hacemos todos y todo tiene obviamente una explicación. Obviamente, ya vamos a ir viendo cuándo se trata y cuándo no, y cuándo es producida por la fiebre y la convulsión se puede tratar y también tratar la fiebre, porque no lo puedes dejar convulsivando al chico 15 minutos, 20, media hora, porque el chico se va a morir, ¿sí? Por más que sea una convulsión febril. Bueno, ya vamos a ir viendo. Depende del tiempo, eso es importante, ¿sí? Bueno, crisis convulsiva es lo mismo que epilepsia. La pregunta de recién, hemos dicho que epilepsia no es igual a crisis convulsiva. Estamos todos de acuerdo con eso. La crisis convulsiva, que en realidad le decimos así porque todos sabemos que estamos hablando, se llama crisis epiléptica. No es crisis convulsiva porque no todas las crisis son con convulsiones. La convulsión es un paciente que tiene una descarga de la corteza, que tiene convulsión, una descarga motora, ¿sí? Son crisis epilépticas, puede ser convulsiva o no convulsiva, pero cuando decimos crisis convulsiva nos referimos a la crisis convulsiva, a las crisis epilépticas, ¿sí? Es un evento transitorio caracterizado por los signos y síntomas secundarios a una descarga repentina, exagerada y masiva de neuronas. Eso es una crisis convulsiva. En cambio, la epilepsia es una enfermedad,
¿sí? Es una enfermedad que ocurre en individuos cuyos encéfalos demuestran una predisposición a tener crisis convulsivas, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Las crisis convulsivas pueden afectar al 10% de la población y las epilepsias al 1%. Entonces, para tratar la epilepsia hay que saber cómo se hace el diagnóstico. Si no tenemos claro el diagnóstico, nunca vamos a poder tratar correctamente una epilepsia. Inclusive todavía hay confusión y tratan mal a las epilepsias, ¿sí? ¿Qué es lo que es epilepsia? El diagnóstico. Son 2 o más crisis no provocadas, esa palabra es fundamental, crisis no provocadas separadas por un lapso mayor a 24 horas. O sea que si yo tuve 2 crisis en el mismo día, eso no es epilepsia. Eso estamos de acuerdo, y son crisis no provocadas. Ya vamos a ver qué es lo que es, no provocada. Otro diagnóstico de epilepsia puede ser una crisis no provocada, también siempre no provocada, y un riesgo de recurrencia de volver a tener otra crisis de más del 60%. Hay una tablita con un score que te dice si vos tenés recurrencia, riesgo de tener otra crisis convulsiva. Si el riesgo ese te da más del 60%, por más que hayas tenido una sola crisis, sos epiléptico. Por ejemplo, un electroencefalograma, yo tengo una crisis convulsiva. Me hago en 4 días un electroencefalograma y tengo una actividad con epilepsia en el electroencefalograma. Bueno, eso me hace el diagnóstico de epilepsia y tuve una sola crisis, ¿sí? A un paciente que tiene un síndrome epiléptico, obviamente va a estar dentro del diagnóstico de epilepsia. Entonces, ahora vamos, esto es importante porque son 2 más crisis no provocadas. Las crisis convulsivas, entonces, podemos decir que pueden ser secundarias o provocadas, o primarias o no provocadas. Estas causas secundarias o provocadas, si yo tengo una convulsión por hipoglucemia, no sé, soy diabético, me puse insulina, tengo 30 de glucemia, hago una convulsión, yo no soy epiléptico, porque no entra dentro de la definición que sea por causas provocadas, tiene que ser no provocadas. Acá le trato la hipoglucemia y obviamente no va a convulsionar más, ¿sí? Y dentro de las causas primarias o no provocadas, que son las que me hacen el diagnóstico de epilepsia, tengo 3 tipos: sintomáticas, criptogénica, falta una G, idiopática. La sintomática quiere decir que en algún momento tuvo una crisis convulsiva por un daño orgánico, pero resolvió el daño y siguió con las convulsiones. Por ejemplo, un chico tuvo una encefalitis, hizo una convulsión, estaría acá, provocada por una encefalitis, pero pasaban los meses y los años y el chico seguía con las convulsiones. Es una causa primaria sintomática. Se produjo por un daño orgánico y siguió con las convulsiones. Criptogénica es, se sospecha un daño orgánico, aunque no puedo decir exactamente cuál fue. ¿Sí? Parece un daño orgánico, pero no puedo decir cuál fue. Y las idiopáticas se llaman idiopáticas, pero son las que están asociadas a una alteración genética, ¿sí? Canales de sodio y demás, ¿sí? Esas son las idiopáticas. Entonces, que les quede claro, lo que serían las crisis primarias no provocadas son las que hacen el diagnóstico de epilepsia. Pueden ser 2 o 1 con estas particularidades. Bueno, al hablar de la convulsión, vamos a hablar de la fisiopatología. Conociendo la fisiopatología, pues podemos saber cómo lo vamos a tratar, ¿sí? Acá hay una balanza entre la activación de las neuronas al impulso neurológico y la inhibición. Cuando hay un desbalance hacia la activación, con más activación o menos inhibición, se va a producir la convulsión, ¿sí? Dentro de los neurotransmisores que me producen la activación tenemos el glutamato, tenemos el calcio y la inhibición del impulso nervioso, el GABA. Entonces ustedes, ¿por qué mecanismo fisiopatológico se produce la crisis convulsiva? Con esto que tienen acá, ¿qué me dirían? Aumento de la activación. Aumento de la activación, Mucho glutamato. mucho glutamato, También puede ser la disminución del GABA, claro. disminución del GABA o de qué otra cosa. El GABA o de los receptores del GABA o de la... ¿sí? Todo lo relacionado con el GABA. ¿Y dónde deberían actuar los fármacos antiepilépticos? Si el GABA inhibe la excitación neuronal y el glutamato o el calcio le estimulan. Entonces, en cualquiera, en la eliminación del neurotransmisor, en el receptor, ¿sí? Entonces ya van sabiendo dónde van a ir a actuar los fármacos. Bueno, acá, perdón el dibujo, pero
Lo hice como bollado después, bueno, ya no tengo tiempo de hacerlo bien. Pero bueno, a fines prácticos, acá está completo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver cómo es la fisiología, la fisiopatología de la epilepsia y dónde van a actuar los fármacos. Bueno, acá tenemos la neurona glutamatérgica, ¿sí? Que es la que activa todo este estímulo de la epilepsia. Acá tenemos canales de sodio, dependiente de voltaje, acá viene el impulso nervioso, empieza a entrar sodio, positivo, despolariza la célula y manda el impulso nervioso. Cuando llega acá a la terminal nerviosa, acá están los canales de calcio tipo L, cuando llega el impulso nervioso entra calcio, ¿sí? Este calcio hace que estas vesículas de la terminal liberen el glutamato. Y si se libera el glutamato al espacio sináptico, ¿a dónde va a actuar? En los receptores. ¿Qué receptores son los que del glutamato? Los AMPA y los NMDA. ¿Qué hacen los receptores AMPA en la neurona postsináptica? Cuando el glutamato que se liberó acá activa el AMPA, va a entrar sodio, ¿sí? Y si entra sodio, que es positivo, despolariza esta célula y sigue el impulso. Y cuando estimula los NMDA, entra calcio. ¿Sí? Acá hay canales de calcio tipo T, que entra calcio, también positivo, aumenta la despolarización. Después tenemos acá, acá tenemos la célula, una interneurona, ¿sí? Que es GABAérgica. Si la estimula, la va a inhibir. ¿Qué hace? Cuando se estimula, se libera el GABA, que ¿a dónde va a actuar? En los receptores GABA de la neurona postsináptica. Y al estimularlo estos receptores GABA va a entrar cloro, el cloro que es negativo, la hiperpolariza, inhibe. Y entonces inhibe el impulso nervioso. Cuando hay un desbalance, entre el estímulo inhibitorio y el excitatorio, ¿sí? se produce la convulsión. Entonces, ¿dónde actúan los anticonvulsivos? Más o menos en cada uno de estos lugares vamos a saber que van a actuar los fármacos anticonvulsivos. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir esta neurona, ¿sí? Las glutamatérgicas. ¿Y cómo la van a inhibir? Bueno, en los canales de sodio dependiente de voltaje van a actuar las carbamazepina, la fenitoína, ácido valproico, la motrigina, topiramato. Ahí le puse el nada para que se acuerden de que carbamazepina, fenitoína, la motrigina inhiben los canales de sodio, ¿sí? Van a ver fármacos que están acá, están en otros canales, hay algunos que bloquean en varios lugares, que esos son los más importantes para tratar las crisis generalizadas, ¿sí? Acá tenemos los canales de calcio tipo L, ¿quiénes van a actuar? Gabapentina, pregabalina, la motrigina, topiramato, levetiracetam. Entonces acá tenemos otra batería de fármacos que actúan a este nivel. Importantes gabapentina y pregabalina. ¿Viste que dice gabapentina, pregabalina? Pareciera que actuaran acá. Bueno, no, son de canales de calcio, acuérdense. ¿Sí? Bueno, acá hay un receptor de las vesículas que ayuda a que se libere el neurotransmisor SB2A, que ahí actúa el levetiracetam, ¿sí? Lo inhibe, entonces la vesícula no se puede unir a la membrana y liberar el glutamato. Después tenemos acá el topiramato que bloquea los AMPA, acá tenemos el felbamato y la ketamina que bloquea los NMDA, después vamos a ver algo específico de esto. Acá en los canales de calcio tipo T, el ácido valproico, carbamazepina, etosuximida, estos con X. Y por otro lado, todo lo que me estimula el receptor GABA va a inhibir, ¿sí? Eso va a ser un anticonvulsivo. Me estimula el receptor GABA y me va a inhibir el impulso nervioso. Barbitúrico, benzodiazepina, propofol. El neuropático, bueno, es otro capítulo, pero sí. La pregabalina, el gabapentin, la neuralgia del trigémino, carbamazepina. Bien. El ácido valproico y la digabatrina, acá inhiben también esta enzima, es una enzima que se llama GABA carboxilasa, que destruye el GABA. Entonces, si me la inhiben, no se destruye, aumenta el GABA, aumenta la inhibición. Y después la tiagabina, que esto es una proteína de membrana que está para recaptación del GABA. Como la inhibe, está inhibida, no lo recapta y aumenta el GABA en el espacio sináptico, ¿sí? También es para anticonvulsivo.
Bueno, obviamente que el receptor GABA es así, como lo conocen ustedes, lo vieron en otros temas, no lo vamos a detallar, pero algo que quiero decir del receptor GABA es que a medida que avanza la convulsión, ¿sí?, los receptores GABA se empiezan a endocitar, hacen endocitosis y se destruyen, ¿sí? Entonces, si yo no la traté y ya pasó un tiempo determinado de la convulsión, por más que yo le dé benzodiazepina, no van a actuar porque cada vez hay menos GABA, hay endocitosis, ¿sí? Y lo mismo pasa con los receptores NMDA. ¿Qué pasa con los NMDA? A medida que avanza la convulsión, el NMDA lo van a ver en un montón de cosas, en dolor, están implicados en muchas cosas, pero acá en la convulsión el NMDA se tapa con magnesio, el magnesio lo bloquea, ¿sí? Cuando avanza la convulsión, ¿sí?, se pierde esa capacidad del magnesio, las corrientes de magnesio ya no lo bloquean más, y entra calcio todo el tiempo, ¿sí?, y perpetúa la convulsión. Eso es cuando está muy hiperpolarizada la célula. Entonces, en un estatus epiléptico avanzado, refractario, que esto esté muy activado, ¿qué tengo que usar? Un bloqueante de NMDA, por eso se usa la ketamina, ¿sí? No se usa al principio, se usa al último. Bueno, acá, para que tengan en cuenta que el tiempo es mortalidad, por lo que hablamos recién. ¿Qué estás haciendo con el celular? No, estaba anotando el NMDA de los GABA. Ah, así te quería ver. Bueno, el tiempo es mortalidad. Si tengo una crisis convulsiva corta, cuando dura menos de 5 minutos, ¿sí?, en su mayoría se autolimita y no necesita tratamiento. Entonces, los 5 minutos son, eso está estudiado, a menos de 5 minutos se va a autolimitar, ¿sí?, y no necesita tratamiento. La mortalidad es menos del 1%. La crisis convulsiva prolongada, o el estatus incipiente que se llama, a partir de los 5 minutos, en su mayoría, el 94%, si no lo trato, evoluciona un estatus epiléptico, ¿sí? Como de un 5 minutos para atrás o para adelante cambió drásticamente. Por eso hay que tratarlo, la mortalidad menos del 5%. El estatus epiléptico establecido se le llama, a fines teóricos, cuando lleva 30 minutos la convulsión. Y el estatus refractario, ¿sí?, lleva más de 120 minutos. Después hay otro que se llama ultra refractario maligno, que tiene una mortalidad del 60%, ¿sí? Así que a medida que avanza la convulsión, yo no lo trato, cada vez cuesta más tratarlo, va a ser más difícil tratarlo y va aumentando la mortalidad. Yo les iba a hablar brevemente, voy a intentar resumir algunas cosas que si bien están en los libros, o sea, esto se sacó de un libro de emergencia que es un resumen, pero la idea está en los libros para destacar algunos aspectos que les va a servir cuando ustedes vayan a la lectura y eso, a estudiar el tema, que es un tema muy amplio. Y si bien hay muchas cosas complejas, la mayoría no las vamos a usar porque ya ahí va a intervenir el especialista. Pero bueno, por lo menos poder encarar cuando uno en la consulta o algo viene un paciente con tratamiento de epilepsia, qué poder hacer, porque quizás nosotros no vamos a tratar una epilepsia, pero vamos a dar medicación que puede ser influenciada o no por medicación antiepiléptica. Para clasificarla de manera simple, bueno, se clasifican de parcial o focal y generalizadas, ¿no? Dentro de las parciales pueden ser la simple, en la cual la conciencia está intacta, la compleja va a perder la conciencia, y en la generalización secundaria pasa de un hemisferio cerebral al otro, porque uno en el parcial está dentro de un hemisferio cerebral. Al generalizarse se usan los dos hemisferios cerebrales, o sea, están con este disparo automático de neuronas y de despolarización constante, ¿no? Dentro de las generalizadas es importante entender que hay dos formas o dos mecanismos celulares de las crisis epilépticas. Las ausencias van a intervenir los canales de calcio. Entonces, mucha de la medicación que uso para las crisis generalizadas, tónico-clónicas, mioclónicas, no me van a servir en las ausencias, porque el mecanismo va a depender de los canales de calcio tipo L que habíamos visto en la diapositiva anterior. El resto, mioclónicas, tónicas, clónicas, tónicos clónicas, atónicas, son buenos. Interviene todo lo que es el área motora y en general intervienen los canales de sodio y los canales GABA, los receptores GABA. Entonces, es otras medicaciones que me van a servir para ese tipo de epilepsia. Entonces, si yo tengo una ausencia,
no voy a hacer nada con una medicación que afecte los canales de sodio. Voy a tener que buscar aquellas medicaciones que afecten los canales de calcio. Bueno, vamos a hablar de los grupos farmacológicos, que no son todos grupos, sino que a veces hay un solo fármaco que representa el grupo. Pero bueno, dentro de las hidantoínas vamos a tener la fenitoína. Que el mecanismo de acción es, se une a los canales de sodio que están inactivos para evitar que vuelvan a funcionar esos canales, entonces no se podría volver a despolarizar la célula. Entonces lo que hacen es unirse a los canales de sodio inactivos y va a limitar el disparo repetitivo de la neurona. A dosis terapéuticas va a usar exclusivamente este mecanismo, a dosis mayores va a disminuir la actividad espontánea de las células y va a aumentar la respuesta al GABA inhibitoria. Pero bueno, al perder la selectividad por el canal de sodio, pueden aparecer otro tipo de efectos no deseados dentro del tratamiento. Como dijimos recién, lo vamos a indicar en aquellas que intervengan el canal de sodio y los receptores GABA. Entonces van a estar en convulsiones focales, tónico-clónicas, crisis epilépticas, intra y postcirugía. Bien, hay comprimidos de liberación rápida, de liberación prolongada, y en esto algo que hay que ver bien, que a veces no son equivalentes las presentaciones de fenitoína. Entonces, como tienen estrecho margen terapéutico, puede ser que al cambiar por una presentación o por otra, se desencadene en crisis o deje de estar el paciente en un estado óptimo de tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando viene un paciente a la consulta y cambió la medicación y quizás eso es lo que le está generando. Bueno, tiene un tiempo de vida media de 6 a 24 horas. Alta unión a proteína sérica, entonces todos aquellos medicamentos que me afecten la unión a proteínas también me va a afectar esta concentración. Que en general, si no hay inhibición del metabolismo, si no hay una alteración del metabolismo de la fenitoína, o sea, yo no estoy dando medicación que afecte el metabolismo hepático de las proteínas de la CIP, etcétera, no habría problema, pero si yo estoy con otra medicación que me afecte eso y está alterado el metabolismo, cualquier cambio que yo genere en esta unión a proteínas va a haber más fármaco libre y va a cambiar el rango terapéutico. Entonces me pueden aparecer efectos adversos o alterar la concentración del fármaco. Bien. Existe una fosfenitoína que nosotros acá en Argentina no la hemos visto, estaba hablando con el colega y no tampoco la manejan, que es más específica para la vía endovenosa. Pero bueno, nosotros usamos en vía endovenosa la fenitoína también. Hay que diferenciar dentro de los efectos adversos la situación. Si yo estoy en medio de una crisis, yo voy a hacer una vía endovenosa o una intramuscular, en general endovenosa la fenitoína se usa, y esto voy a tener unos efectos adversos que son diferentes al tratamiento crónico, al tratamiento del consultorio. Dentro de los efectos adversos de la administración endovenosa, que es en un estado epiléptico, uno puede generar arritmias cardíacas con o sin hipotensión y síntomas neurológicos. Obviamente a esto sí le voy a tener que prestar mucha atención, que esto va a influir la velocidad en que yo voy a pasar la fenitoína. Dentro de la administración oral hay otro tipo de efectos adversos que me va a generar, que esto sería el paciente que ya viene en tratamiento, que no está en una urgencia, que no estamos en un shock room, que va a tener afectación cerebelosa y vestibular, que a altas dosis puede generar atrofia cerebelosa. Después va a haber cambios del comportamiento que a veces pueden ser severos, esto hay que prestarle atención y preguntarle al paciente cómo se siente, citarlo a los 15 días, porque a veces los cambios de comportamiento de este tipo de medicaciones que vamos a ver pueden llegar a ser severos. Bueno, osteomalacia, anemia megaloblástica que responde a ácido fólico, hirsutismo. Los cuadros más graves generalmente responden a alergias al medicamento, no son por dosis.
sino que es por una alergia al mismo medicamento. Que dentro de esto, bueno, hay que ver la aplasia de células rojas, la granulocitosis, que son efectos adversos severos, un Steven Johnson, y ni hablar una necrosis hepática. Un problema frecuente en aquellas personas, madres con epilepsia que están durante el embarazo, que puede generar hemorragia en el recién nacido, tanto cerebral como hemorragias generales, pero responden a vitamina K. De hecho, se hace profilaxis antes del parto, un mes antes, con vitamina K para evitar este tipo de evento adverso. Y son teratogénicos, así que se debería evitar en el embarazo. Hiperplasia gingival. Y la hiperplasia gingival, que es un efecto que es muy frecuente, tiene cerca del 20%, pero bueno, yo hago emergencia, entonces siempre me olvido esos datos. Acá estaría la hiperplasia gingival. Claro. Te vas a denunciar si la Claro. dejas así. O sea, es frecuente y bueno, si le aparece a alguien con la hiperplasia gingival es propio de la fenitoína, que tiene una alta frecuencia. Me la había olvidado, mirá, está el dibujito. Bien, una cuestión importante es que tiene interacción con medicamentos que obviamente tienen un metabolismo hepático, como es la warfarina, los anticonceptivos orales. Entonces, puede aumentar los sangrados en personas que estén anticoaguladas y puede aumentar los embarazos no deseados en personas que estén con anticoagulantes. Esto porque lo destaco por el hecho de que a veces van a venir pacientes que están con tratamiento, no en crisis convulsiva, y bueno, capaz que tienen una medicación anticonceptiva o algo y hay que tener en cuenta estas cuestiones del metabolismo. Bueno, en general con la mayoría de las medicaciones anticonvulsivas, excepto una que después la vamos a ver, tienen interacciones. Entonces, para dar dos antiepilépticos, hay que ver bien porque siempre van a interactuar y bueno, igual es un rol más del especialista. Bien, dentro de los barbitúricos tenemos el fenobarbital, que es el único que se usa. ¿Por qué? Porque es antiepiléptico a menores dosis que hipnótico. El resto del mismo grupo llegan primero a la hipnosis que a la antiepilepsia, o sea que al efecto anticonvulsivante o antiepiléptico. Entonces, por eso es el único de este grupo que se puede usar en una convulsión. ¿Qué hace? Potencia la acción inhibitoria del GABA, que, a diferencia de los benzodiazepinas, aumenta el tiempo de apertura del GABA sin aumentar la frecuencia, las veces que se abre y permite el pasaje de cloro. Las benzodiazepinas hacen al revés, aumentan la frecuencia, pero no el tiempo de apertura del canal. Y otra diferencia sería que las benzodiazepinas requieren la presencia de GABA. Exactamente. En cambio, el barbitúrico no, permite la entrada de cloro aún en la ausencia de GABA. Exactamente. Digamos, el riesgo, si una persona toma benzodiazepinas para suicidarse, el riesgo es muy bajo, a menos que esté asociado con alcohol u otro depresor, porque el GABA se agota. En cambio, con barbitúricos se suicidan. Exactamente. Bien. Bueno, y si se da altas concentraciones, que sería más en emergencia, que ahora después lo vamos a ver eso bien, evita el disparo repetitivo neuronal. Entonces lo mismo, no me va a servir para ausencias por el mecanismo, pero me va a servir para tónico-clónico generalizadas, focal, etc. Bueno, tiene una unión a proteína más baja que la anterior, el 25% se excreta sin ser metabolizado y el resto se metaboliza a nivel del hígado por las CIP. Bien. Hay diferencia de efectos entre los niños y los adultos por el metabolismo, tiene un menor tiempo de duración en niños que en adultos, y en general el efecto es entre 6 y 12 horas, pero puede desarrollar tolerancia, entonces en el tiempo me puede no responder a la misma dosis que venía tratando.
Bien, esto sería no para el tratamiento, que igual no se usa en general, pero bueno, están descritos en los libros. Bueno, puede generar, la sedación es el efecto adverso más frecuente, que se desarrolla tolerancia a ese efecto adverso. Puede generar nistagmus, ataxias, anemia megaloblástica, osteomalacia. En los niños, que esto es muy importante, por eso se usa mucho, la irritabilidad y la hiperactividad. Ancianos, agitación y confusión, que bueno, sumarían un cuadro que el anciano es muy lábil a las confusiones, entonces me podría generar un cuadro de dificultad. Pasa lo mismo que con la fenitoína, pueden generar anemia en el recién nacido, la cual responde a vitamina K, que se hace como tratamiento y profilaxis. Interactúa al igual con anticonceptivos orales y los otros antiepilépticos. Son pocos, igual no pusimos todos, no se asusten que tratamos de poner los más frecuentes. No están todos acá. Bueno, la carbamazepina actúa igual. Inhibe, se une a los canales de sodios inactivos, evitando que se recuperen y que puedan seguir funcionando. Es relativamente selectivo a esta acción y sus metabolitos son activos también. Tiene metabolitos activos y lo que hacen es limitar el disparo repetitivo de la crisis, de la neurona. También tiene las mismas indicaciones y bueno, la neuralgia del trigémino, que ya lo vimos. No, porque sí, ahora me di cuenta. No, está mal, perdón. Carbamazepina, perdón, sí está mal. Ahora me di cuenta que sí, que no sé por qué le había puesto esto. Bien. Bueno, después el metabolito que es activo se sigue metabolizando y se excreta por orina como glucurónidos. Bueno, tiene una vía oral que es lenta y errática, por eso no se recomienda, digamos, no es una de las primeras. Bueno. Bien, dentro de la intoxicación aguda de la carbamazepina puede ser el estupor, coma, irritabilidad, convulsiones y depresión respiratoria. En tratamiento crónico tenemos somnolencia, vértigo, ataxia, diplopía, visión borrosa. La retención hídrica con disminución de sodio, que esto me va a limitar en los ancianos, porque va a haber pérdida de sodio. Tiene toxicidad hematológica, aumento de enzimas hepáticas y, bueno, anemia plástica, que es 1 en 200.000, pero bueno, es un efecto adverso severo. Requiere monitoreo de función renal, hepática y parámetros hematológicos. Y bueno, tiene interacciones con eritromicina, cimetidina, fluoxetina, isoniazida, o sea, tiene muchas interacciones dentro del tratamiento. También con anticonceptivos orales, la motrigina, tiagabina, topiramato, haloperidol. Una consulta. Sí. ¿Por qué ser específicamente si es una medicación para las convulsiones que puede generar convulsiones? En este caso, a diferencia del resto. Depende, esto era principalmente en los más jóvenes, ¿no? que generaba. La carbamazepina, por ejemplo, te va a producir convulsiones si vos tratas mal una convulsión. Si la tratás bien, es un anticonvulsivo, pero vos tratás, por ejemplo, un síndrome epiléptico mioclónico juvenil, con la carbamazepina se exacerba. Entonces es una convulsión maltratada, ¿sí? Porque si la tratás mal, si la tratás las convulsiones que corresponden con la carbamazepina, es anticonvulsivo. Por eso por ejemplo, si yo trato una crisis de ausencia con, qué sé yo, carbamazepina, no le va a hacer nada. En cambio, si lo trato con valproato o etosuximida, la va a frenar. Entonces, por ejemplo, la carbamazepina es en la mioclónica juvenil, la exacerba. En el resto anda bien. Una pregunta, ¿esas convulsiones solamente se producirían si tratás mal una convulsión o, por ejemplo, yo uso la carbamazepina para tratar otra cosa? ¿Puedo desencadenar una convulsión de todos modos? La verdad que no sé si un efecto adverso muy frecuente, pero no lo tomes así,
no te agarres de eso porque si no va a decir no le voy a dar carbamazepina porque me vas a dar convulsión y es la que más se usa en las crisis focales, después lo vamos a ver. Pero no tomes ese efecto adverso como que produce convulsiones porque... En intoxicación aguda, o sea, sería una dosis alta, o sea, por eso. No es en el tratamiento adecuado, en el tratamiento adecuado no, pero uno si tiene una dosis mayor por algo, porque fue alterado el medicamento por algo, o por otro fármaco que estaba tomando el paciente, sí puede generar este efecto, porque está a mayor dosis de la que requiere para el tratamiento. Y se utiliza la primera indicación de neuralgia del Gemini, por ejemplo, No. con eso, o conllevante de dolor en algunas situaciones, qué sé yo. Yo recuerdo, digamos, ahí no hay un riesgo de convulsiones. No. Esto está del Goodman igual sacado, puede ser que, pero lo saqué del Goodman esto. Bueno, el valproato. También actúa a nivel de los canales de sodio, inactivos, nivel de esparo repetitivo neuronal, y también tiene reducción de los canales de calcio de tipo T, que eran los que actuaban en la crisis de ausencia. Entonces sí tiene algún efecto en la crisis de ausencia. También está estudiado, que no es muy claro, que hay una modulación génica que actuaría sobre la síntesis de GABA e inhibiría su degradación. O sea, como que tiene un mecanismo por muchos frentes que todavía no están del todo dilucidados. Pueden ser en crisis de ausencia, mioclonías focales y tónico-clónicas. Tiene alta unión a proteínas, metabolismo hepático del 95%, principalmente por UGT y beta-oxidación. Y si bien está por la CYP también, pero tiene menor importancia en su metabolismo. Sus dos metabolismos son activos también. Vamos a ir mirando. ¿Vamos bien con el tiempo, no? Sí. Bien. Dentro de los efectos adversos tenemos el sistema nervioso como sedación, ataxia, aumento de peso, aparte del sistema nervioso, gastrointestinales. Esto es importante, lo cual obviamente no se usa más. En menores de 2 años, usando otros antiepilépticos, el valproato ha generado hepatitis fulminante seguida de muerte. En mayores de 10 años no se ha encontrado ese efecto, pero por eso la combinación de antiepilépticos hay que tener mucho cuidado y se la dejamos al especialista, digamos. También ha causado pancreatitis aguda, efectos teratogénicos e interaccionan con el lorazepam también, además de la fenitoína y el fenobarbital. En general, la mayoría de antiepilépticos interactúan entre ellos. Acá puse el lorazepam porque no tiene tantas interacciones, pero con este caso sí. La benzodiazepinas actúa por GABA, tiene el receptor dentro el receptor de benzodiazepina está dentro del receptor GABA, aumenta la frecuencia. Lo que dijo Manu, depende de si tiene otro tipo de medicamento, otro tipo de depresores, pero si no depende de GABA, entonces no generaría una depresión respiratoria severa. A altas dosis el diazepam también reduce la despolarización repetitiva de las neuronas. Hay diferentes indicaciones que ahora la vamos a ver, sobre todo en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Se usan muchísimo las benzodiazepinas, tanto el midazolam como el lorazepam, como el diazepam, pero eso lo vamos a desarrollar en un ratito. Algo para destacar, entre el lorazepam y el diazepam, como el lorazepam es menos liposoluble, está más tiempo dentro del compartimento intravascular, tiene menos distribución. Entonces esto parecería ser que tiene un poco más de eficacia en el tratamiento de las crisis, que ahora después lo vamos a ver.
Bueno, tienen unión a proteínas, el diazepam, algo que vamos a decir que se usa habitualmente, no se recomienda el diazepam intrarrectal, que generalmente van a ver que se usa muchísimo en las guardias, en todo lado, porque tiene una absorción errática. Entonces se prefiere otras vías, digamos, que la intrarrectal. Bien, lo más frecuente de las benzodiazepinas ya lo han visto. Somnolencia y letargo, alteración de la coordinación muscular y ataxia. En niños puede haber alteración del comportamiento, que esto hay que evaluarlo por la agresividad, todo lo que puede generar. Y que cuando yo bajo la dosis, entre una benzodiazepina que le bajo la dosis, puede generarse nuevamente la crisis. Generan depresión respiratoria y cardiovascular si son administrados junto a otros depresores. O sea, solos no, pero cuando hay otro depresor del sistema nervioso o otro anticonvulsivante puede desarrollar. Etosuximida tiene otro mecanismo de acción y disminuye la corriente de calcio de canales tipo T en las neuronas talámicas, lo cual estaría involucrado en la crisis de ausencia. Entonces, uno de los que se usa para las crisis de ausencia no sirve para otro tipo de crisis epiléptica. Bueno, hace un pico plasmático a las 3 horas, tiene un metabolismo hepático microsomal y los efectos adversos son gastrointestinales, del sistema nervioso central, somnolencia, euforia, parkinsonismo, fotofobia, urticarias y reacción cutánea, y bueno, y puede generar una depresión de la médula ósea, una aplasia que puede llegar a ser fatal, digamos como efecto adverso severo. Bueno, este es un medicamento bastante nuevo, pero que se está usando bastante, por eso lo puse como uno de los últimos. El mecanismo de acción aún no está totalmente descrito, sí se une a la proteína de la vesícula, como dijo mi compañero, SB2A, que es una glucoproteína transmembrana vesicular, que entonces lo que hace es modificar la liberación del glutamato y GABA sobre la acción vesicular. Se usa actualmente, hay algunas discusiones sobre el uso, si bien es un montón, que ahora lo vamos a ver, pero bueno, se puede usar en el tratamiento crónico como terapia complementaria de convulsiones mioclónicas, focales, tónico-clónicas en adultos, en niños mayores de 4 años. Y algo interesante que tiene esta medicación es que carece de interacciones conocidas al momento con los otros antiepilépticos. Por eso se puede usar como terapia complementaria, por el tipo de metabolismo. Porque el 95% del fármaco inactivo se excreta en orina. Y el 65% del fármaco es inalterado. Entonces, eso me va a permitir que, bueno, que sea bastante seguro para usar con otro tipo de medicación. Y de los efectos adversos, brevemente. Efectos adversos, bueno, somnolencia, ataxia, mareos, cambio del comportamiento y humor, que son serios pero poco comunes. No son frecuentes, pero bueno, si hay cambios en el comportamiento, generalmente son severos. Y aquí va a nombrar que si bien es del especialista, para la epilepsia resistente al tratamiento, les quería nombrar para que seguramente han escuchado o para tener en cuenta, que bueno, se usa el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol para lo que es la epilepsia refractaria al tratamiento y está teniendo muy buenos resultados. De hecho, esto está aprobado por el ADMAT. Estos dos medicamentos están aprobados por el ADMAT y han demostrado que han bajado
la frecuencia de las convulsiones hasta un 47% en epilepsias refractarias, o sea, que no andan con múltiples fármacos antiepilépticos. Bueno, ¿cómo tratamos la crisis convulsiva? Esto es algo esquemático para que les quede claro. Van a haber diferentes cosas de tiempo, de droga, pero esto es lo que está aprobado y lo que se hace en todos lados, ¿sí? Y es lo que quiero que se lleven. Algunas dosis son importantes, sí, porque si la tratan con una dosis que no saben, no la están subtratando, ¿sí? Bueno, cuando empieza la crisis convulsiva, en el minuto 0, ¿sí? Tenemos que tomar las medidas de sostén, oxígeno, vía aérea, ponerlo de costado, buscar una vía periférica. Imagínense que se está moviendo así, ponerle una vía periférica no debe ser muy fácil. Los signos vitales, si se puede hacer un laboratorio, un hemogluco para ver si hay una hipoglucemia, tratar de hacer estas pautas iniciales. Si lleva 5 minutos convulsivando y no se le pasó, acá hay que tomar otra medida. Este es el punto de corte, porque acá pasa de una crisis corta a un estatus epiléptico inminente. No es estatus epiléptico, pero es un estatus epiléptico inminente. A los 5 minutos, sepan esto, el 94% de las crisis de más de 5 minutos no se autolimitan. Entonces acá, eso es un criterio generalizado, que no hay discusión en eso, hay que empezar a tratarlo. ¿Con qué se trata? Con benzodiazepina. Como dijimos, están los receptores GABA. Es un mecanismo de acción, es una diana farmacológica fantástica. Acá sí, quizás acá ya no, porque se hicieron endocitosis los receptores GABA. Entonces acá vamos a usar las benzodiazepinas. ¿Qué se usa? Lo más indicado, y después les mando las bibliografías y demás, el lorazepam. El lorazepam en esta instancia es lo mejor que hay. Acá se los compara, lora, diazepam, mida, se los compara y siempre el lorazepam es lo mejor que hay en esta instancia. Lorazepam endovenoso 0,1 miligramos kilo, ¿sí? Acuérdense, la L con el 0, la L del 1, ¿sí? Que se parece, 0,1 miligramos kilo. Acuérdense esa dosis, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. Viene más de 5 minutos, lorazepam intravenoso. Si no tienen lorazepam, diazepam. ¿Cuál es la dosis de diazepam? 0,2 miligramos kilo, ¿sí? 0,2 con la D de diazepam, 2D, ¿sí? Acuérdense, esos son dosis endovenosas, pero no siempre van a poder darle una dosis endovenosa porque no tienen vía. El paciente convulsivando, no le pueden poner vía. De aquí que le pusieron la vía, pasaron media hora y es un estatus convulsivo, ¿sí? Y el tiempo es muerte. Así que vamos a buscar midazolam. El midazolam acá en esta instancia se da, pero no se da endovenoso. Van a ver que el midazolam, un montón de presentaciones. Bueno, acá el lorazepam endovenoso es más eficaz que la combinación de diazepam y fenitoína. Esto es un montón de artículos y demás, pero se vio que es más eficaz que el diazepam y la fenitoína juntas. Entonces, cuando yo quiero darle midazolam por otra vía, por ejemplo, intramuscular, 0,2 miligramos kilo se da intramuscular. Es equivalente al diazepam endovenoso, ¿sí? Se compara, a unos le dan esto, a otro esto, y digo que no hay diferencia. Es igual de eficaz. El midazolam nasal también se puede dar 0,2 miligramos kilo, igual de equivalente al diazepam intravenoso, ¿sí? El midazolam oral, 0,5 miligramos kilo, es más eficaz que el diazepam rectal. Y el diazepam rectal, que es lo que es muy cruento, ¿viste? Muy invasivo, que le pongan diazepam rectal. Pero bueno, con 0,5 miligramos de diazepam rectal, controla el 80% de las crisis convulsivas. Y todo lo que ven arriba es mejor que esto, ¿sí? Una pregunta. Igual en caso de que sea una crisis convulsiva compleja, o sea, con pérdida de la conciencia, vía oral no se podría dar, ¿no? No, bueno, hay que ver, le das intramuscular, nasal, rectal, pero bueno. ¿Cómo sería la nasal? Y no viene nasal, pero es el mismo midazolam que viene no viene comprimido, viene el líquido, la ampolla. Viene una ampolla, nunca lo usé nasal, sí lo usé intramuscular, sí lo usé en gotitas, porque los nenes, por ejemplo, que no le podés poner vía y demás, le das unas gotitas de midazolam y se quedan planchados. ¿Sí? Yo lo he usado en crisis que no, de hecho, o sea, me acuerdo casi en las primeras guardias que hacía, era estudiante, que trataban de encontrarle vía y no podían, y me acuerdo el médico de guardia rompió la ampollita, no recuerdo si era el lorazepam o el diazepam, y se tira sublingual. Acuérdense que el sublingual es muy rápido y paraba. Busquen una alternativa, por ahí están en un medio donde no tienen aguja y tienen la ampolla y bueno, y se las arreglan. El tiempo es vida, entonces acá tienen que usar cualquiera de estas benzodiazepinas, ¿sí? Acuérdense las benzodiazepinas y esas son las dosis. Tengo una duda, capaz. Decime.
Cuando ahí te dice, por ejemplo, 0,2 miligramos kilos, por ejemplo, lo querés dar intramuscular. Si vos estás con un niño, porque supongamos que la persona que lo está acompañando, o si no es lo está acompañando, no sabemos el peso. Bueno, ¿Le haces una estimación a ojo? sí, claro. Obvio, es una urgencia, más o menos. Un niño, 10 kilos, 20 kilos. Existe una cinta que se llama The Slow, que vos pones la estirada de la cinta y te dice todo. Claro. Le dice el chico y te Perfecto. calcula el peso, la dosis de media No te va a cambiar en nada, no lo vas a... Pregunto, nada más. Siempre estimarle de más, no te preocupes que si está en una crisis convulsiva, sí, tirarle para arriba. Mejor que le des una dosis óptima que subóptima y siga convulsivando, ¿sí? Y otra cosa es que si la das despacio, vos, digamos, si se la das endovenosa, se saca un poco de sangre para diluirlo, de esa manera lográs diluirlo, digamos, por ejemplo, lo diluís con la misma querida y se lo vas poniendo despacito. Tú le pones 2 miligramos y es un virus, digamos, pesa 10 kilos, le pones 2 miligramos y esperás un poquitito y le vas poniendo. Y te para, o sea, o no te para y le esperás un poco y le agregás. Pero digamos, vas despacito, porque también metérselo de golpe, por más que la bibliografía creo que no, pero yo tengo recuerdo, no me equivoco, que el diazepam depende también de la velocidad, con que se lo mete muy rápido, el riesgo de depresión respiratoria existe. Sí, sí, seguro. La velocidad de infusión, tal cual, tiene mucho que ver. El propofol, por ejemplo, vos le das despacito, el paciente puede estar hablando, un poco dormido, pero si la misma dosis se la diste en un bolo, le hace una apnea y lo dormís. Siempre la velocidad de infusión en todos estos depresores es fundamental. Bueno, no se le pasó. ¿Qué pasa? Repito las benzodiazepinas, vuelvo a darle otra dosis. O directamente empiezo con estos 3 fármacos que es fenitoína, 20 miligramos, ácido valproico, 40 o levetiracetam, cualquiera de estos 3. Pero bueno, generalmente se repite la dosis. Hoy ya puedo empezar con esta otra batería de fármacos. Si a los 30 minutos no se le pasó, estamos dentro del estatus epiléptico establecido. ¿Sí? Acá siempre, no, acá ya no estamos con las benzodiazepinas, ven que ya no tenemos más benzodiazepinas. Acá siempre se usa la fenitoína, o el ácido valproico, o el levetiracetam, o el fenobarbital. Acuérdense las dosis, 20, 40, 60. Es uno de estos, no se le dan los 3, se le da uno. No funciona, cambiás a otro, rotás. No funciona, cambiás al otro. Si ya ven que ninguno funcionó, pasaron 15 minutos, qué sé yo, están en 120 minutos el estrato refractario. Esto es muy difícil sacarlo de acá, ¿sí? Por eso no hay que dejar que avance, ¿sí? No colgarse, bueno, benzodiazepina, ponerle más. No, esto está establecido así y lo tienen que hacer así. ¿Suele llegar al estatus refractario? Nunca me pasó, sí veo un montón de chicos con convulsiones, pero la vez que me pasó estuvo como 30 minutos seguro. Fue porque estaba con, como Foscarnet, en una terapia antiviral que estaba el paciente, estaba neutropénico, infectado, y le bajó el calcio, y empezó con las convulsiones y no lo podíamos sacar. Le pasamos calcio por un lado y el tratamiento de las convulsiones le habíamos pasado fenitoína, a una dosis de 18 miligramos kilo, es lo mismo, 20, y no pasaba. Y lo mandamos a la terapia, esto fue en el hospital de clínica, en la 4ª cátedra, ahí hay una sala de inmunodeprimido, y ahí estaba. Y no pasaba, y le pasamos, 15 minutos, no pasó, y en la terapia le pasaron levetiracetam. Y con eso se resolvió, pero estuvo más de media hora convulsivando. Claro, o sea, supongo que No era epiléptico. La acción rápida es en una crisis intrahospitalaria, porque en caso de que sea... Sí, obvio, sí. Porque sería muy difícil, al menos que viva al lado del lugar, ¿no? De la Sí, guardia. no, obvio. Vos siempre lo vas a agarrar quizás, si vos te llaman y llegás, ya pasaron más de 5 minutos. Ya tenés que empezar con eso, ¿sí? Bueno, y las dosis, y si esto no resuelve, ir a las dosis anestésicas para tratar el estatus refractario, que el midazolam acá sí, endovenoso, con la dosis de 0,2 a 3,03 miligramos kilo, luego una infusión continua, o el tiopental, o el propofol, la ketamina, el fenobarbital, ¿sí? Esto es el tercer escalón para tratar. No es tan así como lo ven acá, yo quería remarcarles los tiempos para que vean cuándo es estatus refractario, pero a fines prácticos esto es algo así. Si viene a los 5 minutos yo ya estoy habilitado a tratarlo. Primera línea están las benzodiazepinas. No responde, ¿sí? Les repito la dosis de benzodiazepina. Esto espero 10 minutos. Después de 10 minutos no pasó, ya basta con las benzodiazepinas. Tengo que empezar con los fármacos de segunda línea, fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. No por casualidad son estos. ¿Por qué para acá no me ponen, por ejemplo, no sé, por decirle la lamotrigina acá?
Y porque son fármacos que para titular tienen mucho más tiempo y no puedo tratar una crisis con eso. En cambio la fenitoína, el valproico y el levetiracetam tienen la titulación es mucho más rápida, ya sea vía oral o lo que sea, y se puede tratar tranquilamente. Por eso acá tenemos fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. Siempre, obviamente, endovenoso. Acá no hay intramuscular ni nada. Esos son los de segunda línea. ¿Qué pasa? Si no cede, por ejemplo, pasa 5 minutos, 10 minutos, lo roto. Estaba con fenitoína, voy al levetiracetam. No anda, voy al ácido valproico. Pasaron 15 minutos y no se dieron las convulsiones, no sigamos probando. Vamos a tercera línea, dosis anestésica, lo tengo que intubar al paciente porque lo voy a deprimir con estos fármacos a las dosis que voy a usar acá, y uso midazolam, propofol, tiopental, ketamina o fenobarbital. Acuérdense, como vimos antes los mecanismos de acción, cómo actúa cada uno de estos, ¿sí? Y por qué acá dejamos de usar las benzodiazepinas que estábamos usando acá. Acá está el midazolam, ¿sí? Porque hay una reserva de GABA, obviamente, y de receptores, y lo usa a dosis alta y endovenoso. Yo le llego a poner las benzodiazepinas a esas dosis acá y el paciente lo termino perjudicando más de que lo voy a ayudar. Porque quizás estaba convulsivando y se le iba a pasar, quizás, no sé, y lo termino intubando con todas las complicaciones que tiene. Acá sí, obviamente no hay alternativa. Perdón, Marcelo, para acordarse de una cosa, en la guardia general, la tercera línea no la vamos a tener. Va a ser Marcelo, que la necesita, lo llamarán si está en un hospital grande. Si no, lo que tienen que acordarse ustedes, o sea, tienen que acordárselo porque en el momento no está para consultar el libro. Entonces, lorazepam, repiten lorazepam y después fenitoína, chau. Esas tres cositas y chau. Acuérdense las dosis, nada. Y el MID intramuscular, que para el prehospitalario es de los que más se usa. ¿Cómo? El midazolam intramuscular, Midazolam, claro. para el prehospitalario cuando no conseguiría porque está convulsionando, no encontrar bien, le ponen el MID intramuscular. Para el chico también es muy... Bien, tratamiento. Esto es un esquema para que tengan el tratamiento a grandes rasgos. Una cosa es el tratamiento de la crisis convulsiva, más de 5 minutos, obviamente ahí se trata, que son lo que vimos recién, primera línea, segunda, tercera línea, como vimos recién. Y otra cosa es la epilepsia. Paciente con epilepsia, tratamiento crónico con diagnóstico de epilepsia, como vimos recién en las primeras diapositivas, tengo la epilepsia parcial o generalizada. Ya vimos que era parcial y generalizada. La parcial usamos carbamazepina o fenitoína, punto. Esa nivel de evidencia 1A, ¿sí? Se usa eso. ¿Hay otras alternativas? Sí, pero todas se pueden tratar con eso perfectamente. Generalizada, epilepsia generalizada, uso ácido valproico o etosuximida si son crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son generalizadas, nada más que no son clónicas, ¿sí? Son del tálamo, son convulsiones del tálamo, no son de la corteza, entonces no tengo, el paciente está así quietito y voy a usar etosuximida. Perdón, ¿alguna vez vieron una epilepsia parcial? No. ¿Alguien se anima a hacer una epilepsia parcial? O sea, claro, ¿cómo se imagina una epilepsia parcial? ¿Cómo sería una epilepsia parcial? ¿No fue uno de los videos que puso? Sí, empecé con 2 videos para después... Sí, pero... Ahora muéstrame a mí lo que mostraba el video. No, en serio, porque si no estamos haciendo che, ¿te parece esto? ¿Cómo se lo imagina? O sea, Me parece que el video era como que empezaba como a hacer como una emoción y frenaba y como que se quedaba, como que se sentía mal. ¿cómo? Pero no, háganlo, no me lo expliquen. Háganlo, porque si es una epilepsia parcial se muestra. Ustedes vean la fisiopatología. La epilepsia parcial es un lóbulo, una región no es un lóbulo, una región del encéfalo, ¿sí? Si es la parte motora y justo la parte del brazo, que es descarga repetitiva, y quizás te colgas en el brazo o un hemicuerpo. ¿Sí? Nunca es generalizada, no son los 2 hemisferios, o sea, nunca van a ver un hombre que... Es unilateral. Pero de repente te convulsiona el parcial, el bulbo olfatorio, y empezás a sentir olor a, no sé, a muerto. Y estás convulsivando y no te estás moviendo, y es parcial, ¿sí? Porque es una región particular del cerebro. Pero bueno, generalmente es un lóbulo y una región particular, ¿sí? O sea auditiva o visual, empiezan a ver cosas y están convulsivando regiones del campo visual. Perdón, Marcelo, mira, yo en este momento estoy teniendo una epilepsia parcial. Así como ven. Porque voluntariamente no estoy moviendo este dedo. Se mueve. Y es una epilepsia parcial. Es un movimiento involuntario en una parte del cuerpo. Yo sigo siendo consciente y digo, che, pero ¿por qué se me está moviendo el dedo así? Y es una epilepsia parcial. Claro. Y puedo estar hablando así y sigo, y
me perdí esta partecita y esto se repite. ¿Y eso qué era? Que estoy... De ausencia. Esto es una ausencia. Se van los ojos un poquito de arriba, así. Llama la atención esto. Estás hablando, te interrumpís, a lo mejor es un segundito. Seguís. Y que a mí yo me acuerdo de una nenita, yo trabajaba en zona rural, trabajé bastante en zonas rurales, y había una nenita que los compañeros del aula me escribieron y era una ausencia. La mandé a la neuróloga, que para mí esto podría ser, y era una ausencia. Pero es eso, estás hablando, te interrumpes. No son cosas terribles, a veces sí. Una convulsión tónico-clónica, ¿qué sería? Todo el cuerpo. Claro, estamos hablando, esto es lo que nosotros vemos, creo que vos lo mostraste. En el primer video, sí. Claro, y ahí Sí, sí. se impresiona. Sí, se te van los ojos para atrás. Esto a veces, no sé, a alguno de ustedes le habrá pasado, me pasó 2 o 3 veces en un colectivo, en la calle, y ves el tipo, esto llama toda la atención, pero esta es lo que esperamos como convulsión. Pero lo otro es la epilepsia parcial, la diferencia con la generalizada, la pérdida de conocimiento, el otro no es tan complejo. Imagínense, lo traten de hacerlo. Traten de pensar, con un movimiento de la cara, podría ser una expresión. Bien. Entonces, diferencia el tratamiento de las crisis y de la epilepsia. Son totalmente diferentes, ¿sí? Yo no puedo usar en una crisis, no sé, bueno, la carbamazepina, ¿sí? Obviamente, porque eso es la titulación y no se puede usar acá. Entonces, acá como regla general, bueno, esto ya lo vimos. Una vez que se decide iniciar tratamiento, lo ideal es la monoterapia, ya que controla las crisis epilépticas en la mayoría de las personas, facilita el cumplimiento, minimiza los efectos adversos y evita las interacciones medicamentosas. Bueno, esto ya lo vimos recién, pero se los aclaro. Como regla general, vamos a tratar crónicamente las epilepsias cuando tiene 2 o más crisis, pero no debemos tratar si tuvo una sola. Tiene que haber tenido 2 crisis en un lapso mayor a 24 horas, no en el mismo día. Eso... Algo que es importante, por cuando vengan de una guardia, uno le llega a la epilepsia y no conoce al paciente y no está tratado ni diagnosticado con epilepsia. Descarta las cosas más importantes, hipoxia, hipoglucemia, algún otro tipo de un trauma de cráneo, algo de eso. Descartó todo eso. No hay riesgo neurológico, o sea, no hay foco neurológico, no quedó una secuela, no requiere llevarse a tratamiento binaral. Se trata la crisis y después se estudia, digamos. O sea, por una primer crisis en un departamento de emergencia no requiere que se vaya con tratamiento ya para toda la vida, si no quedó ningún foco neurológico ni no hay nada que yo tenga que tratar, una causa, digamos, previa. Como dice, mira, acá, o sea que si tiene 2 crisis separadas de 24 horas, yo me habilita a tratarlo como epilepsia. O salvo que el riesgo de una posible recurrencia resulte intolerable para la familia, o existe una lesión estructural en la neuroimagen, o el niño tenga un déficit neurológico, o haya actividad epileptógena en el electroencefalograma, ¿sí? Esos son lo que a mí me habilita a tratarlo con una sola crisis, ¿sí? O si no, tengo que tener 2 crisis separadas de 24 horas. Bueno, esto a grandes rasgos, esto les mandé son 3 hojas, está en castellano y los pueden leer todos, ¿sí? Está muy clara la evidencia, ¿sí? Nivel de evidencia 1, recomendación A, en las crisis focales, la carbamazepina y la lamotrigina, ¿sí? Y yo le puse la fenitoína en otra. Con eso tratan la mayoría de cualquier crisis focal, le enchufan eso y van a andar bien, ¿sí? Nivel de evidencia 1A. La generalizada, ácido valproico. Nivel de evidencia 1A, ¿sí? Tanto para las con mioclonías o sin mioclonías. Entonces acuérdense, focal, carbamazepina, lamotrigina. Generalizada, ácido valproico. A no ser que sea ausencia y usan la etosuximida, ¿sí? Una pregunta. ¿La segunda convulsión tiene que ser más de 24 horas o entre las primeras 24 horas? No. Si yo tengo 2 convulsiones en 24 horas, yo no me deberían tratar porque no se cuentan como 2 convulsiones. Si bien tuviste 2 crisis convulsivas, pero si las tuviste en el mismo día, no te habilita para tratarlo, ¿sí? Tiene que estar separada de más de 24 horas. Si tengo una hoy y otra mañana, quizás ahí sí, después de 24 horas, ¿sí? Eso es... ¿Y hay algún límite de tiempo en la segunda, por ejemplo, en la primera? Porque si no ocurre No. tenés un paciente con una crisis que capaz es la primera crisis. Se va a su casa, por ahí no se controla más y cae, no sé, a los 3 meses con otra convulsión.
Bueno, ahí tenés, vos primero haces el diagnóstico de epilepsia y lo tratás como epiléptico de forma crónica, ¿sí? El diagnóstico de epilepsia, como lo vimos en las primeras diapositivas, ¿qué decía? Que tenía que tener crisis no provocadas. Si yo tengo todos los días una crisis, quizás no me tengan que tratar, porque el diagnóstico de epilepsia dice crisis no provocadas. ¿Qué quiere decir? Si yo me inyecto, no sé, una droga que produce convulsiones y todos los días me la inyecto y todos los días tengo convulsiones, no soy epiléptico, porque son crisis provocadas esas, ¿sí? Tiene que ser crisis provocada 2 o más en un lapso mayor a 24 horas o una con las características que leímos recién. Sí, además, perdón, además vos no es que lo mandás a la casa y se terminó, no pasó nada del episodio. Vos lo mandás y va a ir a estudiarse ese paciente, y ahí se va a determinar si requiere tratamiento o no. Claro, yo me imaginé, digo, bueno, por ahí, ponele que este paciente no se va a tratar, ¿no? Y te queda por ahí los 3 meses con otra convulsión. En esa segunda, o sea, los 3 meses, por eso no sabía si había un lapso. No, sí, es epiléptico, tal cual. Lo ideal es estudiarlo previamente, a ver por qué actividad. Si no hay una causa demostrable de que haya Claro, provocado la convulsión, ahí le ponemos el sellito que es epilepsia. Tal cual. Pero mi duda era ese el tiempo, porque yo capaz que no se va a salir control del paciente y cae de vuelta a los 3 meses con otra no provocada. Definición, dos crisis epilépticas no provocadas, separadas más de 24 horas, epiléptico. No da un lapso de, si tuvo una ahora y otra dentro de 2 años, es epiléptico. Ah, bien, eso. Y está bien seguro que fue una crisis. ¿Una crisis? Convulsiva, porque Claro. también muchas veces viene el paciente o la paciente te refiere que tuvo y el diagnóstico diferencial es amplio, desde la simulación hasta una crisis histérica. O sea, hay mucha. Eso sí, no vamos a entrar en ese tema porque los diagnósticos diferenciales con migraña con aura, con síncope y demás, eso es otro capítulo, ¿sí? Bueno, perdón que ahora me he apurado que ya me tengo que ir a trabajar. Esto es una generalidad para que se vayan con 2 o 3 fármacos y esto funciona para todos, ¿sí? Yo tengo, en general, si tengo una crisis focal, carbamazepina, lamotrigina, levetiracetam. Con eso tratan cualquier crisis focal, como ya lo vimos en el otro esquema. Y la generalizada con ácido valproico, fenitoína o levetiracetam. ¿Sí? Llévense esos fármacos. El ácido valproico actúa en un montón de lugares, por eso se tratan las generalizadas así. La etosuximida para las generalizadas de ausencia. Si es una mujer en edad fértil, uso lo mismo para las focales, carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. Andan fantásticos. Pero la generalizada, una mujer de edad fértil, voy a usar levetiracetam, por ejemplo, pero nunca ácido valproico, porque es teratogénico. Entonces, esta es la indicación 1A para la mayoría de las generalizadas, pero en la mujer, edad fértil o embarazada, uso levetiracetam o uso lamotrigina, pero no ácido valproico. Adulto mayor, como decía Ariel recién, en las focales uso lamotrigina, levetiracetam, pero no carbamazepina, produce hiponatremia, altera el sensorio y demás, no en el adulto mayor. Por todas las carbamazepina estimula el citocromo, entonces tiene muchas interacciones farmacológicas. Aparte los viejitos siempre, ninguno tiene menos de 2 fármacos. Todos tienen 2, 3, 4, 5. Entonces no le voy a dar algo que haga muchas interacciones. Lamotrigina, levetiracetam, ¿sí? En las focales. Y en la generalizada, también lamotrigina, levetiracetam. Las crisis de ausencia, uso ácido valproico o etosuximida. Y en la mioclónica juvenil, ¿sí? Que es generalizada, porque ausencia y mioclónica juvenil son generalizadas, uso ácido valproico, nunca carbamazepina, por lo que decía recién que exacerbaba la crisis. Bueno, a tener en cuenta, lo último, son cosas puntuales para que tengan en cuenta en cuanto a las convulsiones. El tratamiento fundamental de una crisis epiléptica provocada, aguda, por ejemplo, que sea hipoglucemia, hiponatremia, encefalitis, cualquier cosa que me produzca una crisis convulsiva, es de la etiología que lo provocó. Y el tratamiento sintomático de la crisis debe mantenerse solo durante la fase aguda, días o pocas ocasiones, semanas. Eso es lo que hablamos al principio. Yo tuve una hipoglucemia y estoy convulsivando, está bien, le tengo que tratarla. Si empiezo a convulsivar más de 5 minutos, 10 minutos, le voy a poner glucosa. Quizás pasan las convulsiones, pero también le voy a tratar las convulsiones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le voy a tratar esas convulsiones? Y no queda el tratamiento crónico, porque no es epiléptico, tuvo una hipoglucemia. Quizás ahí en ese momento, y se dieron y ya está. O en ocasiones, por ejemplo, tengo un TEC, el TEC produce convulsiones, el paciente puede quedar con anticonvulsivos una semana y después se lo suspenden, ¿sí?
Entonces trato el TEC, entra en neurocirugía, lo trata y demás, y le dejo tratamiento anticonvulsivo quizás por una semana. No es epiléptico. Si después pasan los años y sigue con las convulsiones, pasa a ser epiléptico sintomático. Bueno, después de 2 años sin crisis podemos plantear la retirada del tratamiento anticomicial, ¿sí? No es de por vida. Algunos pacientes no tienen nunca más crisis, algunos dicen 2 años, 5 años, se los puedo suspender. Se habla con los padres, los riesgos y demás. Porque que tenga el tratamiento no quiere decir que no tenga más convulsiones, entonces algunos se lo suspenden. Esos son casos puntuales y seguidos bien de cerca. O un piloto de avión y qué sé yo, seguramente que no va a ser piloto obviamente, pero no se lo va a suspender. Pero en casos puntuales se pueden suspender. Cuando el paciente diagnosticado de epilepsia sufre una nueva crisis, en primer lugar debemos asegurar que tome bien el tratamiento. No es que viene con la crisis, no, este tratamiento no anda, te doy otro. No. Tengo que ver que si tuvo una situación de absorción errática, tuvo vómitos, diarrea, fármacos añadidos, aumento de peso y no le aumentaron la dosis, cambio de la marca, tuvo fiebre y demás. Y si disponemos de poder medirle los niveles de ese fármaco en sangre, lo vamos a usar. Porque a mí me va a decir, este fármaco tiene los niveles bajos, lo único que tengo que hacer es aumentarle la dosis y ya está. Si no encontramos factores desencadenantes, vino el paciente epiléptico, tuvo una convulsión, no encontré ningún factor desencadenante y la dosis era perfecta, estaba bien, y si la pude medir y vi que estaba bien, ahí sí debo pensar en cambiar a otro fármaco antiepiléptico. La politerapia no es recomendable hasta haber realizado varios intentos de monoterapia, ¿sí? Siempre tratar con un fármaco, si no se puede, obviamente el especialista le va a agregar otro. Y está indicado un hemograma, una bioquímica que incluya iones, perfil hepático y renal antes del inicio del tratamiento y al mes o a los 6 meses. Eso es importante porque yo le doy un fármaco que va a hacer algunas interacciones en el organismo y algunos se tienen que seguir. Por ejemplo, la leucopenia que produce la carbamazepina, la trombopenia y la hipertransaminasemia que produce el ácido valproico, la hiponatremia que produce la carbamazepina. Y no debemos retirar el tratamiento salvo cuando los leucocitos bajen de 2000, los neutrófilos de 1000 o las plaquetas de 100.000. Ahí se retira. O en el caso de las transaminasas, únicamente cuando triplican la normalidad, ¿sí? Entonces algunos tienen seguimientos que son estos que les pongo y cuando se retira, ¿sí? Creería que nada más. Bueno, perdón que después, bueno, si se pueden quedar para... Me tengo que ir. Gracias.